Vamos a orar, hermanos, esta mañana. Dios les bendiga a todos. Vamos a orar en esta hora. Les invito a levantar sus manos, a cerrar sus ojos. Oremos, digámosle a Dios: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos das el privilegio esta mañana, Señor, de alabarte, de glorificarte, de bendecirte, Señor. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque esta mañana nos has concedido estar en este lugar para alabarte, para bendecirte. Rogamos en el nombre de Jesús que te hagas presente a este lugar, Señor. Creemos en ti, sabemos que eres real, que estás en medio de tu pueblo, y por eso, Señor, confiando en tus promesas, hoy venimos ante ti rogándote que obres a favor de cada necesidad que hoy se presenta. Señor, ten misericordia, glorifica tu nombre. Rogamos en esta hora que puedas sanar, que puedas proveer, que fortalezcas. Señor, anima al espíritu triste. Padre, provéele a aquel que no tiene. Señor, envía la lluvia a favor de estas peticiones y responde en el nombre de Jesús de Nazaret. Liberta de todo espíritu inmundo. Señor, echa fuera todo estorbo del enemigo, todo plan satánico en contra de tu pueblo. Lo desbaratamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Rogamos que te glorifiques y manifiestes. Padre, obra con portentos y maravillas a favor de estas necesidades. Oramos también, Señor, para que al meditar en tu palabra nos hables. Esta mañana hemos venido necesitados de ti. Señor, no somos nada sin ti, te necesitamos y por eso anhelamos tu palabra. Señor, háblanos, bendícenos, fortalécenos, convierte a los perdidos, levanta a los caídos, Señor, con tu palabra. Glorifica tu nombre. A aquellos hermanos que nos oyen por la radio, por internet, bendíceles también. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, vamos a leer. Sean bienvenidos todos, todas a esta iglesia. También saludamos a todos los oyentes de la radio Restauración. ¿Cuántos les dan, hermano, un saludo a todos los oyentes de la radio, hermano? También hay personas que por internet nos escuchan y también les enviamos un saludo. Amén, hermanos. Y aparte, hermano, tenemos con nosotros a un grupo de hermanos que son de Honduras, que son de la filial de Santo Tomás Gualcince. No sé dónde están los hermanos para que levanten su mano y les demos un saludo. Allá están, miren, hermanos, allá se levantan las manos. Sean bienvenidos, hermanos, gloria a Dios. Qué bueno que estén con nosotros. Leamos el capítulo 19 de los Hechos. Y el versículo que vamos a leer es el 11. Dice la palabra de Dios: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco
y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Siéntense, hermanos y hermanas. En esta hora, hermanos, vamos a hablar acerca de la superioridad de la palabra de Dios. La superioridad de la palabra de Dios. Hermanos, en esta narración que hemos leído, estamos ya a la altura del tercer viaje misionero que el apóstol Pablo emprendió en las regiones del mundo gentil. En cada ciudad que el apóstol Pablo llegaba, predicaba, encontraba una serie de situaciones que eran peculiares del lugar donde el apóstol llegaba. Y el caso de Éfeso es también una manera singular o propia de cómo Dios operó en esta ciudad a través del apóstol Pablo. La Biblia dice, hermanos, que cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró a un grupo de discípulos, pero Pablo veía que estos discípulos de alguna manera no reflejaban las características comunes que todos los demás discípulos tenían. Y dice la Biblia que Pablo, al ver eso, les hizo una pregunta. Y él les interrogó y les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo ustedes cuando creyeron? Y cuando escucharon esa palabra, Espíritu Santo, los discípulos respondieron: nosotros ni tan siquiera hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Pablo les preguntó y les dijo: ¿y ustedes, les dijo Pablo, cómo fueron bautizados? Y ellos dijeron: nosotros solo hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Y claramente Pablo entendió que estos discípulos no habían sido encaminados correctamente en la gracia de Dios, y de igual manera estos discípulos no habían, hermano, sido ni tan siquiera bautizados en agua. Y por eso Pablo fue que les preguntó antes si habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, usted sabe bien, si usted se ha bautizado en agua, si usted se ha bautizado de la forma correcta en agua, usted sabe que cuando a uno lo bautizan, le dicen: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí, hermanos? Allí, cuando a uno lo están bautizando, le mencionan ese nombre, Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo le está preguntando y les está diciendo si habían sido bautizados correctamente. Y ellos dijeron: no, solo hemos sido bautizados como Juan el Bautista enseñó. Y ahí uno puede, hermano, claramente
ver que de alguna manera el bautismo de Juan el Bautista era también conocido en muchas regiones. Pero el asunto es que Pablo entonces los bautiza y en agua, y luego ellos también son bautizados en el Espíritu Santo, y Pablo, hermanos, empieza a predicar. Pero la Biblia dice que cuando Pablo empezó a predicar, muchos se endurecieron, dice la Biblia, y no querían escuchar el evangelio, no querían escuchar el mensaje del camino. Y estos hombres que se endurecieron fueron personas tan fuertes en su endurecimiento, que dice la Biblia que hasta maldijeron el camino de Dios, maldijeron el evangelio, maldijeron, hermanos, lo que era el camino y la gracia del Señor. Entonces Pablo, hermanos, él se separó y él continuó predicando y siguió predicando, y lógicamente, hermano, el Señor empezó a glorificarse. Pero aparte del endurecimiento que había en Éfeso, aparte de, oigan, hermanos, la vida, hermanos, no tan cristiana de los discípulos en esa ciudad, dice la Biblia, hermanos, que también Pablo se enfrentó, oigan, contra los poderes ocultos que habían estado operando en la ciudad de Éfeso. Éfeso, hermano, era el centro de adoración de una deidad inventada por, hermano, el mundo gentil, que se llamaba Diana. Y esta mujer era alguien que, hermanos, era como la reina de ese lugar. La gente era dada a la idolatría, la gente era dada a adorar ese ídolo. La Biblia dice que hasta se hacían templecillos de plata, hermano, en honor a esa mujer. Y la Escritura enseña claramente que esta ciudad de Éfeso era un lugar donde estaba el centro, hermano, de alguna manera del paganismo. Era un lugar donde la gente estaba entregada a la idolatría. Y lógicamente, si hay idolatría, de igual manera, hermanos, ha de haber operación de espíritus malos y inmundos. Y dice la Biblia que mucha gente estaba poseída, mucha gente estaba atrapada por los espíritus inmundos. Y probablemente la gente, cuando adoraba a esa deidad, le imploraban que les liberara de alguna manera de esos síntomas que tenían, pero esa deidad no le podía hacer nada, porque precisamente esa era la fuente, oiga, hermano, de ese encadenamiento, hermano. Esa era la fuente, de alguna manera, de esa opresión que había en ese lugar. Cuando sucede eso, por ahí andaban unos judíos, y aquí la Biblia menciona claramente que eran hijos de un tal Esceva, y este Esceva era jefe de los sacerdotes. Los hijos de Esceva, al ver la operación de los espíritus inmundos, ellos se dedicaban a exorcizar, o sea, a expulsar demonios. Pero el asunto fue cuando ven que Pablo, sin andar, hermanos, con tanta, con algún movimiento, sin andar Pablo, hermano, de alguna manera, sin andar haciendo tanta cosa, Pablo, cuando veía a una persona poseída, solo la veía y reprendía el espíritu inmundo, pero no lo reprendía en su nombre, sino en aquel nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice la Biblia que cuando lo reprendían, los espíritus inmundos salían. Y de igual manera, había gente enferma, pero no precisamente porque tuviera alguna bacteria, o porque tenía alguna enfermedad crónica, o porque padeciera de algún síndrome, que son enfermedades comunes que pueden tratar a cualquier persona, atraparla. Pero no, aquí dice la Biblia, por ejemplo, en el versículo 12, que los enfermos se llevaban los paños, mire, del cuerpo. Se llevaban los paños y se los ponían en el cuerpo, los paños sudados.
o los delantales, dice la Biblia, que Pablo usaba. Y las enfermedades, oiga, se iban de ellos. Pero mire, y los espíritus malos salían. Esto, hermano, es una operación particular que está pasando acá, ¿verdad? No hay que, usted no vaya a andar haciendo eso, ¿verdad? De andar agarrando un pañuelo sudado, porque el sudor le va a dar enfermedad a usted, fíjese. No vaya a hacer eso, no es la forma para cómo sanar, ¿verdad? Pero este era el caso, aquí no era tanto esto no era el amuleto, ¿verdad? No era un amuleto, sino que era el poder de Dios que estaba operando en esa ciudad, hermanos. Y era la fe de la gente. No era el pañuelo, ¿verdad? No era nada de eso, sino que era el poder de Dios operando. Entonces dice la Biblia, hermanos, que eso pasaba, los espíritus salían, porque habían espíritus que tenían a gente oprimida y la tenían enferma. La tenían enferma. Entonces los hijos de Seba ven todo eso que Dios hacía a través de Pablo. Y según ellos era Pablo el que hacía eso. Y entonces ellos vinieron. Y dice la Biblia que empezaron a decirles a las personas, o mejor dicho, a los espíritus inmundos, les empezaron a decir: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y empezaron a decirlo. Pero de repente, cuando ellos dijeron eso, los espíritus inmundos hablan y les dicen: nosotros sabemos quién es Pablo y sabemos también a quién es Jesús y lo conocemos, pero a ustedes no sabemos de dónde son, les dijeron los demonios. Y dice la Biblia que inmediatamente, cuando dijeron esas palabras, los espíritus inmundos se fueron detrás de los hijos de Seba, hermano, y los agarraron y les dieron, hermano, una gran paliza a ellos, y hasta desnudos los mandaron, dice la Biblia. La pregunta es, y ahí va el punto, ¿por qué a Pablo no le pasaba eso? Y a estos sí les estaba pasando eso. ¿Por qué a Pablo los demonios no le hacían nada, pero los hijos de Seba sí los atacaban? No se iban. Y eso, hermano, esa era la interrogante. La gente vio a los hijos de Seba y veía a Pablo. Y por eso dice la Biblia, hermano, que esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, judíos, griegos. Y a causa de eso, ellos tuvieron temor. Y el nombre del Señor Jesús era magnificado, era exaltado, era glorificado, era adorado, era bendecido, hermano. Y ese es el propósito de los verdaderos milagros. Los verdaderos milagros que ocurren en la iglesia no son con el objetivo de la glorificación del hombre, no son con el objetivo de la glorificación de una institución religiosa. En ningún momento, cuando pasa un milagro en la congregación, en una persona, y que pasa, por supuesto, bajo la cobertura del Señor Jesús, el único propósito es exaltar al Cristo vivo y verdadero, quien es digno de toda alabanza y gloria, y quien tiene toda autoridad sobre cualquier situación en la vida. Ese es el objetivo. Y la gente empezó a magnificar, oiga, a magnificar al Señor, empezó a glorificar a Cristo. Pero una vez más, ¿cuál era la diferencia entre los hijos de Seba y Pablo? ¿Cuál era esa diferencia que hacía que Dios operara con Pablo, pero no lo hiciera con los hijos de Seba? Y dice la Biblia, hermanos, en el versículo 18, que muchos de los que habían creído, oiga, muchos de los que habían creído, llegaban y confesaban, oiga, dando cuenta de sus hechos.
Era tan grande el poder de Dios. Y mire otra cosa que producen los milagros. Los milagros, aparte de buscar como propósito la exaltación del nombre de Jesús, también tienen como propósito llamar a las masas al arrepentimiento, llamar a los hombres al arrepentimiento, llamar a las personas al cambio de vida. Yo le pregunto, ¿usted cree que es normal que una persona se sane sin la intervención de alguna medicina? ¿Creen ustedes que eso es normal, hermanos? ¿Ah? ¿Será normal eso? ¿Será normal que a usted, por ejemplo, le voy a poner un síntoma, que no es una enfermedad, es un simple síntoma? ¿Usted cree que es normal que a usted se le quite su dolor de cabeza sin tomarse un acetaminofén? ¿O usted cree que es normal que el cáncer se le desaparezca sin la necesidad de quimioterapias o cobaltos? ¿Usted cree que eso es normal? No, no es normal. No es normal. ¿Usted cree, hermano, que una persona que está en una silla de ruedas y empieza a caminar sin que un neurocirujano le haya, quizás, porque tal vez en alguno de los 31 pares de nervios que están en la columna vertebral, en la espina ahí, quizás sin necesidad de tocarle ninguno de esos nervios, sin necesidad de intervención, sin necesidad de fisioterapista, ¿usted cree que es normal que un paralítico camine, hermano, sin necesidad de una intervención? No es normal. O que una persona que tiene un problema en sus válvulas o en sus cámaras cardíacas, en sus aurículas, en sus ventrículos o en sus arterias, ¿verdad? En los grandes vasos sanguíneos, y tiene un problema grave donde la sangre no está fluyendo como debe de ser y hay problemas. ¿Usted cree que es normal que una persona se sane de su corazón sin la necesidad de que un médico pueda llegar y tratarle? ¿Usted cree que es normal eso? No es normal. Eso es anormal. Es algo fuera de lo natural. Es algo que está rompiendo las leyes naturales de la vida. Entonces, hermano, cuando eso pasa, hay que hacerse una pregunta. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahí? Y cuando uno habla con las personas, mire, usted estaba enfermo, pero ya se sanó. ¿Y qué? ¿Que fue donde otro doctor? ¿O qué? ¿Qué le pasó? No, dice la gente. No ha pasado nada de eso. Muchos dan testimonio cuando el Señor los sana y dicen, es que soy cristiano, les dicen a los doctores. Y como soy cristiano, hablé con Jesús y le pedí a Él que me sanara. Y cuando le dije que me sanara, Él lo hizo. Eso ha pasado, ¿sí o no, hermanos? Y no estamos tratando porque eso no es bueno, ¿verdad? De explotar los sentimientos o las emociones. Lo que no es objetivo no es bueno. Eso no es bueno, hermano. Oiga, y póngame atención acá. No es bueno, oigan, hermanos, que se apele a las emociones, porque eso no sirve. Eso solo porque hay gente que dice, el Señor me sanó. ¿Y qué siente? Sentí una cosquillita, dice la gente. No, pero eso lo puede sentir ahorita usted. Entonces no es eso, ¿verdad? Sino que hay que, cuando de verdad usted ha recibido una sanidad, vuelva a ir donde el médico y que le hagan los exámenes de rutina. Porque con esos exámenes entonces usted va a confirmar. Usted no va no por decir, tal vez no, Dios ya lo sanó, pero usted ya tiene las evidencias que dicen que el Señor le sanó. Amén, hermanos. Entonces, sí, porque a veces se han dado casos de hermanos que dicen, el Señor me sanó, pero vuelven a recaer. ¿Y por qué recaen otra vez? Tal vez usted sintió, ¿verdad?, algún impacto emocional, pero tal vez no fue definitivamente una sanidad directa que el Señor hizo.
Pero por supuesto, el Señor siempre está dispuesto a sanar a todos los enfermos, hermanos. Entonces la pregunta es eso no es normal. Y eso vieron los de Éfeso, que no era normal. Y ante eso, cuando veían a Pablo que él solo decía en el nombre de Jesús es sano, en el nombre de Jesús es libre, la gente empezó a preguntarse, ¿y quién es ese Jesús? Y empieza Pablo a decirles, ¿quién era ese Jesús? Jesús, este Jesús que yo invoco, fue uno que vino, en nuestro caso hace más de 2000 años, pero en la época de Pablo, hermano, hace unas décadas atrás, y Pablo les dice, miren, allá por el año tal, allá en la región de Judea, por ese lugar, en un pesebre, en un establo, allí nació un niño humilde, hijo de un carpintero, y también hijo de una virgen, personas de humilde condición. Pero ese no era un niño común y corriente, les decía Pablo. Ese era el rey de los judíos y el rey del mundo que estaba naciendo. Y empieza Pablo a predicar, y cuando él predica y le dice, este Jesús nació, creció, fue bautizado por Juan el Bautista, empezó a predicar. Y Pablo empieza a contarles la historia de Jesús probablemente, y les empieza a testificar con las escrituras judías que ciertamente el Señor estaba operando, que ciertamente Dios estaba cumpliendo sus promesas con la venida del Mesías. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando ellos escuchaban ese mensaje, es que ellos, hermanos, y aparte de ver el testimonio público de los milagros, y de ver que era invocando el nombre de Jesús, dice la Biblia, hermanos, que ellos empezaron a creer y a confesar y a arrepentirse. Oiga, otro propósito de los milagros es, oiga, que los hombres puedan arrepentirse de sus pecados, que ellos se arrepientan. Si usted esta mañana está en este lugar y ha visto el poder de Dios moverse, quizás usted por primera vez ha venido a este local de reunión y escuchó que cuando se estaba alabando a Dios, alguien estaba hablando en nuevas lenguas, o alguien profetizó, o alguien, oiga, empezó a hacer grandes, empezó a llorar y a sentir la presencia de Dios. Oiga, o si usted sentía un mover aquí diferente a otro lugar donde usted nunca había estado, quiero decirle que eso no es normal, es algo anormal. Pero eso anormal no viene producido por la emoción humana, por el intelecto humano, por la sabiduría humana. Oiga, eso viene desde el cielo, hermanos, viene de aquel que está sentado a la diestra de Dios y del glorioso Espíritu que siempre acompaña a la iglesia en todo momento. Por eso usted arrepiéntase, conviértase, entréguese a Cristo. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál era la diferencia entre Pablo y los hijos de Seba? Porque los hijos de Seba probablemente, yo no sé, hermano, tal vez se vio ahí más o menos que algo hacían por la gente endemoniada, tal vez, no sé. Pero ¿por qué, si la gente los conocía, no tenía la misma actitud que cuando veían los milagros que Pablo hacía? Y vuelvo a repetir eso por segunda vez. Pero dice, hermanos, que muchos, fíjese el versículo 19, muchos de los que habían practicado la magia, oiga, trajeron libros. Y, oiga, habían libros de magia. Mire qué ciudad más satánica la de Éfeso. Mire qué ciudad más terrible. Dice la Biblia que ellos tenían libros donde se practicaba, ahí aprendían a practicar la magia. Muchos dicen, hermanos, que esos libros eran rollos en piezas de plata, y lo que había escrito eran frases mágicas con el objetivo de hacer conjuros.
La Biblia dice acá, hermano, en este versículo 19, que 50,000 piezas de plata se lograron, hermano, hacer de todos los libros que estos hombres que antes estaban practicando la magia los llevaron y los quemaron, dice, delante de todos. Eran 50,000 piezas de plata. Y fíjese, hermano, estos libros eran carísimos, eran caros, no eran, hermano, libros comunes que cualquier persona los podía comprar. Cuando aquí dice 50,000 piezas de plata, se cree, si se está hablando del dracma, se cree que era el valor de 138 años de trabajo de una persona. Era, oiga, 50,000 piezas de plata era la sumatoria de 138 años de trabajo de una persona. Era carísimo. Pero dice la Biblia que esta gente tiraba los libros y se quemaban, los quemaron. La Biblia lo dice, hermano, claramente. Abandonaron la magia. ¿Pero por qué? Porque veían lo que Pablo estaba haciendo en esa ciudad, la operación que estaba sucediendo en esa ciudad. Habían milagros por el apóstol, habían, hermanos, maravillas, pero sobre todo había testimonio. Había, hermano, la querigma, el testimonio, la proclamación, la predicación. Hermano, aparte de los milagros, estaba, hermano, acompañada de la predicación, del mensaje. Oiga, del mensaje que Pablo daba. Pero Pablo no estaba dando un mensaje que él se había inventado. O él, hermano, no estaba aprovechando la ocasión para sacar algún lucro personal de esos milagros. En ningún momento. Sino que, oiga, hermano, lo que la Biblia nos cuenta claramente acá es que ahí dice aquí el versículo 20 que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, que era lo que Pablo estaba haciendo en Éfeso. Y esa es la diferencia entre Pablo y los hijos de Seba. Los hijos de Seba, hermano, hacían sus cosas basadas en la fuerza humana, pero el apóstol estaba haciendo las cosas basadas, oiga, en el poder del Señor Jesús y sobre todo en su santa y bendita palabra, que tiene poder, hermano, para transformar y cambiar la vida de los hombres. Solo basta, hermano, la palabra de Dios para que las vidas cambien, porque la palabra de Dios prevalece contra todo. La palabra de Dios, hermano, es vida, ¿verdad que sí, hermanos? La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es justa. La palabra de Dios es creadora, es transformadora. La palabra de Dios, oigan, hermanos, tiene poder de sacudir, hermanos, las emociones humanas donde no pueden llegar los hombres. Allí ingresa la palabra de Dios para, hermano, como dice la carta a los Hebreos, para discernir, hermano, las intenciones, los pensamientos del corazón. Oiga, la palabra de Dios tiene poder de entrar hasta los huesos y los tuétanos de los huesos. La palabra de Dios, hermano, tiene poder para echar fuera cualquier fuerza maligna. No hay otro poder más fuerte, no hay otra fuente más fuerte, sino solamente la palabra de Dios. Gente con vicios cambia con la palabra de Dios. Gente que está pensando en matarse decide cambiar con la palabra de Dios. Personas como estos hombres que eran brujos, y probablemente hay muchas personas que se dedican a la invocación satánica, a la invocación de espíritus inmundos. También para usted hay salida y solución a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es superior a todo, hermanos. Está por encima de todo. Pueden venir nuevas corrientes,
nuevas formas de pensamiento, pueden venir nuevas filosofías, pueden venir, hermano, pensamientos novedosos en la teología, pero nada de eso es más fuerte que la palabra de Dios. Nada de eso es más fuerte. Y por eso usted, hermano, dedíquese a leer la Biblia. Amén, hermanos. ¿Verdad que ustedes leen la Biblia, hermanos? ¿Ah? ¿Verdad que ustedes leen la Biblia? ¿Sí? Porque eso es la vida suya, mire. Hoy es 1 de julio, ¿verdad? Ya leyeron el proverbio del día. Y el salmo del día ya lo leyeron. El salmo del día, este día 1, habla de la palabra. El salmo 1. Porque esa es la vida, hermano. ¿No sabe qué hacer? Lea la Biblia. Pero léala de verdad. Léala, allí va a hallar algo usted. Es como la miel, la palabra de Dios. Al paladar, ¿verdad? En el vientre va a ser amargo, pero eso amargo cura y cambia la vida humana. Lea la Biblia. Usted no sabe qué hacer ante tal situación. Lea la Biblia. ¿Quiere una respuesta de Dios? Hay mucha gente que está esperando que Dios venga y que al oído le diga: mira, hace esto y esto aquí, mira, hace lo otro. No, hermano, Dios no va a hacer eso. Lógicamente puede moverse la voz audible, claro que existe eso. Pero ¿sabe qué es lo que usted tiene que hacer? Lea la Biblia. Porque allí le va a hablar el Señor, hermano. Allí le va a hablar Dios. Y le va a decir qué hacer. Usted está buscando una respuesta. Usted que me está oyendo y le ha estado pidiendo a Dios algo. Y usted está: Señor, háblame. Agarre la Biblia y léala, porque allí le va a hablar Dios. Allí le va a hablar. El Salmo 29, hermano, lo dice claramente. Dice ahí que la voz de Jehová hace temblar el desierto de Cades, dice la Biblia, imagínense. Imagínense qué poder tiene la voz de Dios, que hace temblar los desiertos, desgarra las encinas, dice ahí también el Salmo. El Señor con su voz, con su palabra, hermano, puede hacer mucho. Porque su palabra es viva, su palabra es verdadera, su palabra es fiel. Cuando Él abre su boca, siempre algo bueno va a darnos a cada uno de nosotros. Por eso, oiga, crea la palabra. Usted cuando viene a esta iglesia no va a encontrar otra cosa, sino palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que cambia, hermano. Esto es lo que transforma. Para que se den milagros, la palabra de Dios. Para que se den manifestaciones, la palabra de Dios. Para que ocurran maravillas, la palabra de Dios. Vino triste, quiere irse alegre, escuche con atención la palabra de Dios. Amén, hermanos. Porque la palabra de Dios es poderosa. Y por eso dice, prevalecía. Y aunque hayan fuerzas ocultas en contra de la palabra, no se puede. Ante la palabra, nada y nadie puede. Miren, hermanos, recuerden esto que les voy a decir. La palabra de Dios es absoluta.
no relativa. La palabra de Dios es absoluta. Cuando Él dice sí, será sí por los siglos de los siglos. Y cuando Él dice no, será no por los siglos de los siglos. Nada cambia. Lo que Dios dijo hace miles de años, todavía lo mantiene, porque en Él no hay sombra de variación, dice la palabra. Por eso, hermanos, yo le invito al amigo acá que venga a entregarse a Cristo. Aquel que anda sin comunión con Dios, le invito también a que venga a reconciliarse. Usted que anda mal con Dios, venga a reconciliarse. Usted que tiene, hermano, o usted amigo que tiene vicio, venga a aceptar a Cristo. Entréguese a Jesús, entréguese a Cristo. Porque con la palabra de Dios seremos salvos. Con la palabra de Dios será regenerado. Con la palabra de Dios seremos sanos, hermanos. Con la palabra de Dios seremos consolados, fortalecidos, cambiados. Y llegaremos a ser lo que el Señor Jesús se ha propuesto, o el Padre también se ha propuesto, que es que lleguemos a ser a la altura del varón perfecto. Amén. Vamos a orar, hermano, démosle gracias al Señor. Dios está en este lugar, hermanos. Él está aquí. Y yo quiero invitar, habiéndose predicado la palabra de Dios, yo quiero invitarle para que usted ahí donde está, ha oído esta palabra y sabe que necesita de Cristo, de su palabra. Yo le invito a que se ponga de pie y pase acá al frente. Vamos a orar por usted. Si alguien va a aceptar a Jesús como su Salvador personal, le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar por usted. Alguien que quiera aceptar a Cristo, póngase en pie. Jesús le está llamando, le quiere dar vida. Si hay alguna persona que ha oído esta palabra y sabe que necesita de Jesús, yo le invito a que se ponga de pie. Venga al Señor. Él le ama. Él le llama. Venga Jesús. Dios le bendiga a este joven que ya viene. Qué bueno, bienvenido, así es. ¿Quién más va a entregarse a Cristo? ¿Quién más se va a reconciliar? ¿Quién más le quiere dar su vida a Jesús? Dios le bendiga a aquel varón que viene. Bienvenido, qué bueno. Acá atrás viene otro varón, así es. Sea bienvenido usted. ¿Alguien más que va a aceptar a Cristo? ¿Alguien más se va a reconciliar con Dios? Póngase de pie. Él está llamando. Dios le bendiga a este hermano que está pasando. Bienvenido. ¿Habrá alguna persona que quiera también venir? Venga. Vamos a orar por usted. Cristo le llama y le ama. Él le ama, Él le llama. Venga a Él. Yo invito, si hay personas acá que no han aceptado a Cristo o que no se han reconciliado y hoy tienen que aceptar, tienen que reconciliarse, pónganse en pie, vengan. Jesús les ama y les llama. Quiere darle salvación a usted, quiere darle transformación a su vida, quiere darle cambio a su vida. Venga, póngase en pie. Bienvenido este joven que viene. ¿Quién va a venir? ¿Quién se va a poner de pie? Jesús le ama y le llama. Dios le bendiga a este varón que viene. Bienvenido, qué bueno. ¿Por qué no acepta a Cristo? ¿Por qué no se reconcilia usted? Póngase de pie. Dios le bendiga a aquella joven que se está poniendo en pie también. Bienvenida. Alguien que quiera aceptar, alguien que quiera reconciliarse. Usted sabe que necesita de Cristo, que necesita de Dios. No se resista en esa silla. Entréguese a Jesucristo el Salvador.
¿Hay alguien? Venga. Jesús le está llamando. Jesús le está dando vida. Aquí está la palabra de Dios. Querido amigo, usted que está ahí en esa silla, venga y entréguese a Jesús. Cristo le llama y le ama. Venga a Él. Venga a Él, venga a Cristo. Amigo, ven. Querido hermano, ven. Venga usted que necesita de Jesucristo. Él está aquí con sus brazos abiertos. Quiere recibirle, quiere darle vida, quiere transformar su familia, su hogar. Él quiere darle lo más importante que el hombre necesita en la vida: la salvación. Él quiere darle comunión. ¿Por qué no viene usted que sabe que lo necesita? Yo ya voy a hacer la oración, pero si usted quiere aceptar a Cristo, usted quiere reconciliarse, póngase de pie. Venga, Dios le bendiga a aquella joven que está poniéndose en pie. Bienvenida. ¿Quién más va a aceptar? ¿Quién más se va a reconciliar? Venga Jesús. Venga el buen Salvador. Venga a Él. Le está llamando. Le está llamando. Su palabra le está llamando. Dios le bendiga a este joven también, bienvenido. ¿Quién más? Ya voy a cerrar la invitación, pero invito, si alguien más va a aceptar, si alguien más se va a reconciliar, póngase en pie, póngase en pie. Ya no se resista, venga Jesús. Usted lo necesita a Él. Póngase en pie. Hay un niño que está pasando, qué bueno. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños. Bienvenido. ¿Alguien más? Voy a orar. Estoy haciendo la última invitación. Si usted necesita aceptar a Cristo, si usted necesita reconciliarse con Dios, póngase en pie. Venga. Él le está llamando. ¿Hay alguien más? Voy a hacer la oración. Invito. Dios le bendiga a este hermano. Bienvenido. Qué bueno. Así es, mi hermano. Bienvenido. Voy a hacer la oración. No hay ninguna persona más. Ya no tengo tiempo. ¿Hay alguien más? Vamos a orar entonces. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estas vidas que están ante tu presencia reconociendo sus pecados. Tu palabra dice, Señor, que si nos humillamos ante tu presencia y confesamos nuestros pecados, será fiel y justo en perdonarlos. Pedimos que perdones estas vidas. Opera en ellas y en ellos el milagro del nuevo nacimiento. Señor, obra en sus vidas. Obra, Padre, en sus familias. Padre, transfórmales, libérales, dales vida nueva en el nombre de Jesús. Y pedimos que a tu pueblo, a tu amada iglesia, la coraces, la cuides, y que nos ayudes a someternos a tu palabra, porque está encima de todo, Señor.